Hola, la idea de esta clase es repasar los diferentes recursos materiales y energéticos desde el punto de vista físico-químico. Bueno, como ustedes sabrán, un recurso, ¿sí?, consta de todos aquellos materiales de los cuales se puede producir algún beneficio. Y dentro de esos recursos, los recursos naturales son los bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza. Bien, vamos a empezar con los metales. Dentro de la extracción de este recurso, la operación se llama metalurgia y hay diferentes pasos, ¿sí? Por ejemplo, la extracción del metal de su mena, ¿sí?, es en general una serie de operaciones que tiene como objetivo obtener el metal en su estado de oxidación cero, es decir, como metal. Esto es a partir de los diferentes minerales que aparecen en el suelo, en los cuales este metal se encuentra en su forma oxidada. Estos pasos se pueden abreviar en lo que se conoce como la concentración del mineral, con diferentes métodos físico-químicos en donde se va seleccionando la parte de este mineral que contiene en mayor proporción el metal que requeremos, ¿no? A veces se utilizan propiedades magnéticas, como en el caso del hierro, o la disolución mediante agentes disolutorios selectivos, método llamado lixiviación. Por ejemplo, para la obtención de plata y oro a partir de la formación de complejos cianurados. Luego que el metal está concentrado en ese mineral, tenemos un mineral más concentrado, se trabaja en la extracción del metal crudo. En ese caso, el proceso químico es una reducción, ya que en los minerales el metal se encuentra en su forma oxidada. Como agentes reductores, es decir, como sustancias que generan la reducción, o sea, la disminución del estado de oxidación de esos metales, hay diversos y dependen de quién es el metal. Vamos a centrarnos en los más conocidos, ¿sí? Un agente reductor muy utilizado es el carbón, ya que es bastante económico, y provoca la reducción a partir de sus óxidos de muchos metales. ¿Sí? Para este proceso de reducción, primero hay que transformar el mineral en un óxido del elemento. Por ejemplo, hay minerales que son sulfuros, entonces la transformación del sulfuro del metal al óxido del metal es un proceso denominado tostación, con la liberación de óxidos del azufre. Esos óxidos de azufre, en algunos casos, se pueden reciclar para convertirlos en ácido sulfúrico, ya que es la materia prima de este ácido tan importante en la industria. En otro caso se liberan al ambiente. Bueno, el proceso de reducción, por ejemplo, para el hierro, ¿sí?, que se conoce como proceso siderúrgico, consta de poner en contacto los óxidos del hierro con el carbón a altas temperaturas. Eso se realiza en hornos llamados altos hornos, en donde el óxido del hierro se carga por la parte superior del horno y por la parte inferior se va recolectando el metal en estado líquido debido a las altas temperaturas. Acá podemos ver los diferentes procesos químicos, las diferentes reacciones expresadas en sus ecuaciones. Por ejemplo, en los óxidos de hierro, donde el hierro tiene estado de oxidación 3, como la magnetita o como la hematita, estos óxidos que son estos minerales, a partir de la reacción con monóxido de carbono o con carbono, dependiendo de la altura del horno, vamos obteniendo óxidos con menor estado de oxidación, como el óxido ferroso, que progresivamente hacia abajo en el horno se va reduciendo a hierro en estado de oxidación cero, que a la temperatura del horno se va a encontrar como líquido. Se agregan algunos reactivos que ayudan a este proceso, como por ejemplo la calcita, el carbonato de calcio, que por descomposición térmica genera óxido de calcio, y luego dióxido de carbono. El dióxido de carbono aporta más oxígeno al proceso de oxidación dentro del horno, del carbono, ¿no?, que es necesaria para la consiguiente reducción del hierro. Noten que mucho subproducto de este proceso es el dióxido de carbono, que en todos casos
puede ser liberado al ambiente. Por la parte inferior del horno, ¿sí? El carbonato de calcio a veces se combina con el silicato, que está presente en los minerales, en las impurezas de los minerales de hierro, generando silicato de calcio que flota sobre el hierro líquido y es lo que se conoce como escoria. Este hierro líquido, que está mezclado en parte con carbono, es lo que forma el acero, ¿sí? O sea, lo que se obtiene de la reducción de hierro es acero con diferentes grados de dureza debido al componente de carbono que tiene. Si es necesario un hierro más rígido, es decir, un acero más rígido, como por ejemplo para las herramientas de corte, el porcentaje de carbono es mayor. Eso se puede regular. En el caso de querer un acero más blando, ¿sí? Para su moldeado, la generación de otro tipo de estructuras, el porcentaje de carbono debe ser menor en ese acero. Ese acero también después puede combinar con diferentes elementos como el manganeso, como el cromo, como el níquel, para generar los diferentes tipos de acero, como por ejemplo el acero inoxidable. Bien, otro metal de importancia de producción en la Argentina es el aluminio. Vamos a repasar brevemente lo visto en el seminario. El aluminio se obtiene a partir de la bauxita. Hay dos procesos, uno es la purificación, como contamos, que se hace a través del método de Bayer, que es la separación del hierro a partir del aprovechamiento de la diferencia entre el comportamiento químico del aluminio y el hierro. Ante un medio básico extremo, el aluminio queda disuelto al formar un complejo hidroxilado llamado tetrahidroxoaluminato 3, antes llamado aluminato. Mientras que el hierro, al no ser un metal anfótero, queda precipitado como hidróxido de hierro. Ahí se produce la separación física, ¿sí?, del aluminio y el hierro, luego la calcinación por previa acidificación para obtener el hidróxido de aluminio, y obtener la bauxita, que es la materia prima, para el segundo proceso, que es la reducción electrolítica del aluminio. Para obtener ese aluminio hay que fundirlo, hay que fundir el óxido, eso requiere una temperatura elevadísima, y para disminuir esa temperatura se lo mezcla con un mineral llamado criolita, mineral que está escaseando, ¿sí?, cada vez tiene un valor más alto, que reduce el punto de fusión de esa mezcla cerca de los 900 grados. Una vez que están fundidos, se produce la electrólisis. La electrólisis es un proceso por el cual, a partir de la generación de un potencial o una diferencia de potencial o un voltaje externo, se genera una reducción y una oxidación no espontáneas, ¿sí?, que producen la generación de productos. Por ejemplo, para el aluminio, como vimos al igual que el hierro, necesitamos la reducción para obtener el aluminio en estado cero. En este caso, el carbón no es suficientemente reductor y es necesario realizarlo a partir de este procedimiento. Algunos inconvenientes ambientales, que ya los discutimos, tienen que ver con el gran consumo energético de este proceso industrial, con la formación y liberación de dióxido de carbono al ambiente, ya que el ánodo es consumido, ¿sí? Los ánodos de grafito son consumidos por su reacción con el oxígeno a esta temperatura, se combustionan y liberan dióxido de carbono al ambiente, y la formación, ¿sí?, ya que el hecho de que la criolita y el fluoruro de calcio, que es otro aditivo que se forma en la mezcla electrolítica, de CFCs, de compuestos, de compuestos fluorados, ¿sí?, derivados del metano, que son gases que tienen la propiedad de actuar como catalizadores de la descomposición del ozono en la estratosfera. Muy bien, hay otros procesos, ya no metalúrgicos, pero industriales de interés, en donde podemos ver los procesos físico-químicos aplicados a la obtención de diferentes insumos, ¿sí?, de recursos. Uno es el proceso cloroálcali, que es un proceso muy importante, ¿sí?, en el cual, a partir de cloruro de sodio en agua, es decir, de una salmuera concentrada, también mediante una electrólisis,
se procede a la obtención de 3 productos industriales muy fundamentales, como son el cloro gaseoso, con el cual se obtienen infinidad de productos, ¿sí? Desde productos de limpieza, plásticos, etcétera, e hidrógeno, que se suele utilizar como combustible, y también la soda cáustica, es decir, el hidróxido de sodio, también un insumo industrial, ¿sí? Muy necesario. Fíjense que la materia prima es sumamente económica, es sal y agua, pero a lo mismo que la obtención de aluminio, los procesos electrolíticos requieren grandes cantidades de energía, con lo cual es el cuello de botella para este proceso. Les voy a mostrar brevemente una animación de cómo este proceso se lleva a cabo, en donde podemos ver la entrada del cloruro de sodio en agua, la reducción de la oxidación de los aniones cloruro para la formación de las moléculas de cloro gaseoso que se recogen en el ánodo. Hay una membrana que separa las soluciones, los cloruros se transforman en cloro, los cationes sodio traspasan esa membrana, y del lado del cátodo, donde ocurre, ¿sí? La reducción, los protones de la solución acuosa, tenemos la reacción, o también las moléculas de agua cerca del electrodo, se reducen para generar el hidrógeno y liberar los 2 oxidrilos, con lo cual, si los hidrones, los protones, se transforman en hidrógeno gaseoso, que es el otro producto, nos quedan los iones sodio, que provienen de la celda de oxidación de cloro, más los aniones oxidrilo, que quedan liberados luego de la reducción de los protones, con lo cual obtenemos una solución de hidróxido de sodio. Muy bien. Otro proceso industrial sumamente importante que también se trabajó es el proceso de obtención de amoníaco a partir del método de Haber y Bosch. Haber fue el que diseñó el proceso químico y Bosch es el que lo llevó a escala industrial, ¿sí? La reacción es una reacción poco eficiente, es decir, es una reacción que tiene un equilibrio químico asociado con una constante muy baja, y es un proceso exotérmico. Entonces, analizando a partir del principio de Le Chatelier este proceso químico, Haber diseñó las condiciones óptimas para favorecer la producción de amoníaco. En ese sentido, propone presiones altas, ya que el equilibrio estaría desplazando hacia donde hay menos moles de gas, es decir, a los productos, y además propone disminuir la temperatura, hecho que favorecería al ser una reacción exotérmica. Por cuestiones prácticas que no tienen que ver con el equilibrio químico, sino con la velocidad de la reacción, con la cinética de la reacción, el hecho de enfriar la temperatura para hacerla más favorable hacía que se volviera muy lenta. Con lo cual, esto se subsanó utilizando diferentes catalizadores, como la magnetita y otros promotores que aceleraban la velocidad. De ese diseño se genera una producción de amoníaco bastante eficiente, también con materia prima muy económica. Pensemos que el nitrógeno se obtiene del aire, y el hidrógeno se puede obtener a partir de lo que se conoce como gas de síntesis, que muy sencillamente se obtiene al hacer pasar vapor de agua sobre carbón, ¿sí? Es decir, que en realidad las materias primas muy sencillas son carbón, agua y aire. Así que bueno, es un proceso sumamente importante. Pensemos que el amoníaco es la materia prima de la fabricación
de muchísimos fertilizantes nitrogenados, de compuestos como ácido nítrico, que también forman parte de los fertilizantes. También tienen otros usos como explosivos, ¿sí? Pero en este caso menores. Muy bien. Dentro de los recursos también podemos estudiar un poquitito más lo que tiene que ver con los recursos energéticos y cómo obtenerlos desde el punto de vista físico-químico, ¿no? Pensando que la energía no se crea ni se destruye, sino que puede cambiar de formato, pero sigue siendo energía. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de obtención de energía y de sus diferentes tipos. Por ejemplo, un tipo de energía muy conocido es la energía electroquímica, que es la que se obtiene a partir de las reacciones redox, en lo que nosotros llamamos las pilas, ¿sí? Que comúnmente usamos. Dentro de estas pilas, lo que ocurre es una reacción redox espontánea, es un proceso espontáneo en el cual lo que se hace es separar a los reactivos, es decir, voy a separar la especie que se oxida, aquella que pierde los electrones, de la especie que se reduce, que es aquella que consume electrones. Las voy a separar físicamente, por ejemplo, acá vemos un esquema de la pila de Daniel, en donde tenemos, por ejemplo, un trozo de zinc que se puede oxidar hasta zinc más 2, y en el proceso perder 2 electrones. Esos electrones los voy a hacer llegar hasta la especie que los acepta a través de un cable conductor. A partir de ese cable conductor yo puedo conectar un metal que esté sumergido en una solución, por ejemplo, de cobre más 2, que al aceptar esos electrones se reduzca a cobre, creando un circuito que voy a tener que cerrar a través de lo que se conoce como un puente salino. Piensen que si yo estoy generando cationes positivos, eso generaría un stop de este circuito al tener un exceso de iones positivos que no se pueden contrarrestar con iones negativos. El puente salino es un tubo tapado con un material semipermeable que permite la migración de contraiones para neutralizar y mantener la electroneutralidad de la materia. Es decir, en aquella hemicelda en donde se están generando iones positivos, se migran iones negativos para compensar. Y en la otra hemicelda, donde los iones positivos se van reduciendo, se van consumiendo, migran iones positivos para compensar la electroneutralidad. Acá les muestro, tienen una animación para que vean este proceso en forma un poco más dinámica. Vamos a ver si podemos mostrarlo. Por ejemplo, vamos a armar una celda en donde vamos a compartir y medir qué diferencia de potencial, qué voltaje tenemos. Acá tenemos una animación donde vamos a poder ver cómo funciona esta celda voltaica. Vamos a poner un metal, vamos a armar la celda de Daniel, que es la más conocida, un pedacito de zinc, sumergida en una solución de nitrato de zinc. La vamos a dejar en una concentración 1 molar. En la otra hemicelda vamos a poner un pedacito de cobre, que va a actuar como electrodo, es decir, hacia donde lleguen los electrones, sumergido en una solución de nitrato de cobre más 2, que es el que va a aportar los iones sodio. Tenemos nuestro puente salino, y vamos a prender la celda. Observamos que el ánodo de zinc se va disolviendo, generando iones zinc más 2, perdiendo electrones.
Esos electrones pueden circular a través de estos cables conductores, en este caso los estamos midiendo, y llegar hasta el electrodo de cobre, en donde los cobres se acercan a electrodos, aceptan los dos electrones y se transforman en átomos de cobre metálico. Este circuito de electrones es un proceso espontáneo. Vamos a ver cómo se va disolviendo el electrodo de zinc, en donde espontáneamente el zinc se oxida y el cobre se reduce. En vez de hacerlos reaccionar en un mismo recipiente, los tenemos separados, y hacemos que esos electrones, que espontáneamente se dirigen desde la especie que se oxida hacia la que se reduce, atraviesen un cable conductor. Electrones moviéndose por un cable conductor es energía eléctrica, es corriente eléctrica. Así que acá podemos tener el voltaje que generaría esta pila. Vamos a ver si podemos ver cómo es en una pila más conocida, ¿no? Estas pilas se llaman pilas secas, porque evidentemente no hay soluciones acuosas, como por ejemplo las pilas de carbon zinc, las Everready, las Energizer. Vamos a poner, acá tenemos las partes de la pila o de la batería, pero la idea es que ustedes vean circular, en este caso el ánodo va a ser zinc, el cátodo va a ser cobre, y acá tenemos las reacciones de oxidación y reducción que ocurren y cómo van circulando los electrodos a través de la pila. Y con eso podemos prender nuestra linterna, por ejemplo. Evidentemente, este proceso es un proceso espontáneo e irreversible, ¿no? Es decir, una vez que el reactivo limitante se consume, la reacción finaliza y la pila se descarta. Existen otro tipo de pilas en donde el proceso es reversible, por lo cual, si yo vuelvo a generar los reactivos a partir de una fuente externa, las recargo, puedo volver a tener un proceso espontáneo en el cual se generen los productos a partir de un ciclo de carga y descarga. Bueno, por ejemplo, acá tenemos una de litio con plata. Vamos a ver cómo funcionaría esa reacción y qué potencial tenemos. Observen que el potencial de la celda es cerca de 4 volts. Dependiendo de cuáles son los metales, se obtiene un voltaje diferente y un tiempo de vida útil diferente. Les voy a mostrar, no sé si se vio en el video anterior, el proceso cloroálcali, porque me parece que no lo compartí. Disculpen si no lo pude compartir. Por las dudas se los vuelvo a mostrar brevemente. ¿Sí? En donde teníamos la oxidación del cloruro a cloro, la reducción de los protones del agua a hidrógeno, la migración a través de la membrana de los iones sodio, y ante el exceso de iones oxidrilos, generación de un medio básico, la formación de soda cáustica. Muy bien. Otra forma de obtener energía, de hecho la más conocida en el país y la más utilizada, es la generación a partir de la combustión de carbón, ¿sí? En centrales térmicas, geotérmicas, en centrales térmicas. Geotérmicas es cuando utilizo la temperatura del interior de la Tierra para generar energía. En este caso es simplemente quemar carbón, a partir de la energía liberada en esa combustión, calentar agua
evaporarla y hacer mover una turbina que luego va a generar energía eléctrica. ¿Sí? Evidentemente, esto es conocido por ustedes, las reacciones de combustión son liberadoras de gases como el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que si no son capturados en el proceso, son liberados al ambiente. ¿Sí? La combustión del carbón puede ser completa e incompleta, y otro combustible sumamente utilizado es el petróleo y el gas natural, a partir de los reservorios, ¿sí? Recuerden que hemos visto cómo se compone el petróleo. El petróleo está formado por una mezcla compleja de hidrocarburos, es decir, aquellos compuestos solamente formados por carbono o hidrógeno, pero de los cuales tenemos gran variedad, como los alcanos, más o menos ramificados, los alquenos, los alquinos, los aromáticos, ¿sí? Esto lo hemos visto, pero bueno, lo repasamos un poco, ¿no? Al ser hidrocarburos, por supuesto, su combustión genera dióxido de carbono, monóxido de carbono si la reacción es incompleta. Por supuesto que el petróleo no es utilizado como fuente de recurso energético exclusivamente. Todos los componentes, esta mezcla se separa por destilación fraccionada, es una mezcla más bien líquida. Hay diferentes procesos físico-químicos dependiendo de cuál es el uso que se le va a dar a ese petróleo. En el caso de que sea combustible, los componentes más buscados son aquellos que son líquidos entre 7 y 8 carbonos, que son los que van a formar los cortes destinados a combustibles como las naftas y el diésel. Pero hay otros componentes de mayor tamaño molecular. En ese caso, si la destilería busca como recurso el combustible, lo que se suele hacer son procesos de reformado o reforming, en donde las moléculas se pueden isomerizar, es decir, transformar en sus isómeros. Además, también existen procesos de craqueo o de corte de moléculas muy largas en moléculas más cortas, procesos muy estudiados, ¿sí? Ya que hay mucho dinero en juego, y que tienen que ver con la generación de estas moléculas más cortas que sirven como combustible. Sin embargo, se obtiene un montón de otros productos, como por ejemplo los naftalenos, los asfaltenos, que son aromáticos, y aquellos cortes que están formados por el benceno, el tolueno y el sileno, que son la materia prima de todos los compuestos aromáticos que son muy utilizados, por ejemplo, en la industria de los colorantes, de las farmacéuticas. Todo lo que es aromático, ¿sí? Es derivado del petróleo, es más fácil que sintetizarlo de nuevo, y también lo que tiene que ver con la generación de plásticos a partir del etileno, de los poliuretanos, de los diferentes subproductos que se obtienen, los alcoholes. Bien, como en realidad el combustible lo único que necesita es generar energía, no existen solamente aquellos combustibles derivados del petróleo, sino que ustedes saben que existen otros combustibles, ¿no? Como los alcoholes, en algunos casos derivados del petróleo o obtenidos a partir de otras síntesis, como hemos visto el metanol, a partir de la combustión de biomasa o de la generación de biocombustibles, e incluso el hidrógeno, ¿sí? Que tiene como beneficio el hecho de que su combustión genera agua, es decir, no genera compuestos carbonados como productos de la combustión. El problema con el hidrógeno es que esta combustión es bastante exotérmica y es difícil de almacenar y es difícil de guardar, ¿no? Si yo tengo combustible que es líquido, es muchísimo más cómodo. Muy bien, y la última tipo de recurso energético que vamos a ver un poquitito más en profundidad tiene que ver con la energía nuclear, que es la energía que se obtiene de la transformación de los núcleos atómicos, ¿sí? Para eso vamos a estudiar un poquitito lo que sería el núcleo atómico. Si ustedes recuerdan,
los átomos estaban formados por estas subpartículas llamadas protones y neutrones que se encontraban en el núcleo, y los electrones en la región extranuclear. Ese núcleo mantiene unidos a los que vamos a llamar nucleones, los protones y los neutrones, con fuerzas muy intensas llamadas fuerzas nucleares, ¿sí? Cuando ese núcleo se separa en sus nucleones, es decir, cuando puede perder alguno de esos nucleones, ya sea en un proceso de estabilización o en un proceso de formación del núcleo, esa fuerza se puede liberar en forma de energía, llamada justamente energía nuclear. Y tiene que ver con la transformación de una pequeña porción de esa masa en energía, ¿sí? Esta ecuación, que es sumamente conocida, que es debida a Einstein, nos está diciendo que la masa se puede transformar en energía, tiene una equivalencia con la energía. Si nosotros pudiéramos considerar la masa de todas las partículas por separado y la masa del átomo que se forma, observaríamos una pequeña diferencia en masa, es decir, los nucleones aislados y los electrones aislados pesan un poquitito más que el átomo. Y esa pequeña diferencia de masa, llamada de efecto de masa, se transforma en energía cuando se genera el elemento o cuando se separa el núcleo. Es decir, hay masa que se está transformando en energía. Vamos a repasar un poquitito lo que contábamos antes. ¿Sí? El núcleo va a estar formado por protones y neutrones. En un átomo neutro, el núcleo está rodeado por un electrón por cada protón. La cantidad de protones es lo que llamábamos el número atómico, es lo que identifica el elemento. El número másico, A, es cuántos nucleones tenemos en el núcleo, es decir, la suma de protones y de neutrones. Y cuando sabemos cuál es el número de protones y de neutrones de esa especie, la podemos llamar nucleído, es decir, un nucleído es un núcleo que está definido, se sabe cuántos protones y cuántos neutrones tiene. Algunos nucleídos tienen el mismo Z, pero distinto N. A eso se los llama isótopos, ¿sí? Es decir, dos átomos de un mismo elemento con diferente número másico son isótopos. Hay isótopos que son naturales y hay isótopos que son artificiales. Casi todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos conocidos. Todos tienen conocidos, algunos tienen naturales y artificiales. ¿Sí? Artificiales es creados en el laboratorio. Dentro de estos nucleídos, de estos diferentes isótopos conocidos, algunos son estables, es decir, son núcleos que son estables, y otros no, que para estabilizarse hacen diferentes estrategias. Por ejemplo, la emisión de partículas, si el núcleo es demasiado grande como para ser estable, la conversión de partículas para estabilizar la relación que debe haber en un núcleo entre protones y neutrones, y para desexcitarse en cuanto a un exceso de energía nuclear. Estos procesos es lo que nosotros llamamos radioactividad, en honor al elemento radio, que fue el más estudiado por Pierre y Marie Curie, sobre todo por Marie Curie, en cuanto a estos fenómenos de desintegración. Vamos a repasar algunos, los más conocidos de estos procesos. Por ejemplo, cuando el núcleo es sumamente grande, es un núcleo inestable, y para hacerse más pequeño, lo que puede hacer es emitir una partícula alfa. Una partícula alfa es un núcleo de un átomo de helio, es decir, consta de 2 protones y 2 neutrones. En ese caso, podemos representar el proceso mediante esta ecuación, que ya no es una ecuación química en el sentido estricto, porque no estamos estudiando los electrones y sus combinaciones, sino que estamos viendo desintegraciones, y al desintegrarse los núcleos, no se conservan los elementos. Es decir, en este proceso podemos ver cómo el isótopo 235 del uranio, que es el elemento 92 de la tabla periódica, al emitir una partícula alfa, se transforma en el elemento torio,
que es el elemento 90 de la tabla periódica, y en este caso va a quedar como su isótopo 231. Es decir, estamos convirtiendo un elemento en otro. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de radiación, van a recibir un nombre. El hecho de que sean alfa tiene que ver con el grado de penetración en los diferentes materiales. Recordamos entonces, la partícula alfa es una partícula bastante másica, está formada por 4 nucleones, 2 protones y 2 neutrones. Pero hay otros tipos de desintegración, como vimos en el esquema. Por ejemplo, la conversión de un protón en un neutrón, o la conversión de un neutrón en un protón, con la consiguiente emisión de una partícula beta. Una partícula beta es un electrón, ¿sí? Que puede ser un electrón o puede ser un positrón, pero es una partícula con una masa muy pequeña y con carga, que puede atravesar, por ejemplo, el papel, pero es detenido por otras superficies. Entonces, como tiene un grado de penetración un poco superior, se le llama radiación beta. En el caso de la radiación beta, ya tiene poca masa y es más parecida a una radiación electromagnética. También tenemos los rayos X, muy conocidos, que tienen que ver con cuando hay emisiones o desexcitaciones, en este caso electrónicas, en niveles más bajos, y la radiación gamma, que tiene que ver con que cuando un núcleo se desintegra, queda en un estado excitado de energía, y se desexcita emitiendo esta radiación, que es muy penetrante, la radiación gamma. Como verán, puede atravesar incluso un bloque de plomo. Muy bien, acá les muestro, por ejemplo, el nucleido más abundante de la Tierra, que es el radiactivo, es un nucleido inestable, como el uranio 238, y cómo naturalmente, ¿sí?, va sufriendo una serie de 14 desintegraciones, ahí las van viendo. Las rojas son desintegraciones alfa, por ejemplo, en la primera, como vimos, se transforma en torio, en este caso es otro isótopo. Luego va desintegrándose en emisiones beta, otras alfa, y así hasta llegar a un isótopo estable como es el plomo 206. Esto ocurre naturalmente. Vamos a contarles un poquitito acerca de lo que es radioprotección. Solo una breve introducción y para que tengan algunas nociones. Esto, por ejemplo, ¿no?, les quiero mostrar. Bueno, no se puede, después se los paso. Es el núcleo de un reactor nuclear, y como verán, se puede observar ese brillo que se llama el efecto Cherenkov, que tiene que ver con el frenado de partículas en el medio en donde está ocurriendo, y hay unas varillas que quiero que presten atención, que después las vamos a comentar. A ver si lo puedo mostrar. Bueno, no lo podemos mostrar. Bueno, entonces, algunas nociones de radioprotección. Llamamos radiación en general a todas las emisiones nucleares con el objetivo de estabilizarse. La cuestión es que estas radiaciones son muy diferentes. Una partícula alfa es una partícula netamente, mientras que las radiaciones beta, gamma, son más bien radioactivas, es decir, son radiación, y los neutrones también son más partículas. Entonces, dentro de este conjunto heterogéneo, a veces se habla de radioactividad como la actividad de los núcleos de desintegrarse, pero tenemos que tener en cuenta que pueden ser diferentes cada una de ellas. Dependiendo de qué tipo de radiación, vamos a saber que es más o menos penetrante, y qué diferentes tipos de daño puede resultar, por ejemplo, en los organismos, como el ser humano expuesto a esta radiación. ¿Sí? Lo que se observa, es importante, es que toda fuente de radiación va a emitir en todas direcciones, es decir, en forma esférica, y eso hay que tenerlo siempre presente. Es decir,
no solamente emite hacia adelante y hacia atrás, sino que arriba y abajo, por lo cual aquellos blindajes, que es lo que se conoce como la protección que nos permite disminuir la intensidad de esa radiación, tienen que ser en lo que se conoce como 4pi, es decir, todo alrededor de la fuente. Entendiendo de que si yo estoy percibiendo una cierta intensidad de radiación, esa intensidad de radiación va a tener que ver con la intensidad de la fuente, cuánta radiación, cuántas desintegraciones por minuto, eso se puede medir en Curie, que es la unidad, que tiene que ver con cuánta radiación emite 1 gramo de radio, es el patrón que se utiliza, y que esa intensidad de la radiación va a depender de 2 factores, del material entre la persona y la fuente, y de la distancia entre la persona y la fuente. Entonces, son 2 parámetros que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la radioprotección. Uno es la distancia. La intensidad de la radiación disminuye con el cuadrado de la distancia, entonces mientras más me alejo, mucho más protegido estoy de esa intensidad de radiación. Y otro es el material que exista entre el individuo expuesto y la fuente. ¿Por qué? Porque los diferentes materiales pueden absorber de forma diferente la radiación. Esa propiedad que es característica de cada material se llama coeficiente de absorción másico y es muy superior para elementos más densos como el plomo, un poco inferior para elementos menos densos como el aluminio, y, bueno, muy bajo para el aire, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo no tengo ningún blindaje y estoy cerca, tendría la máxima exposición. Aún así, siempre hay maneras de protegerse, ¿sí? Y dependiendo, como dijimos, de qué tipo de radiación. Por ejemplo, para la radiación gamma, que es la radiación más penetrante, es necesario materiales con altos coeficientes másicos, como el plomo. El plomo se usa mucho, la cuestión es que es pesado, es costoso y además es tóxico, ¿no? Con lo cual se suele reemplazar con estructuras de hormigón muy gruesas, pero en algunos casos es imposible de reemplazar y se suele utilizar para protección personal, como por ejemplo los delantales, las protecciones de tiroides, que tienen que ver con células en glándulas que son más sensibles, ¿no? En el caso de las diferentes radiaciones, pensemos que pueden afectar ionizando y disociando la materia, generando radicales que son muy reactivos, o iones que son muy reactivos, por ejemplo, a partir de moléculas de agua. Esos radicales generados a partir de las moléculas de agua pueden dañar las células, ¿no? En exposiciones muy prolongadas o de radiación muy intensas. Sería lo similar a una quemadura, pero también en el caso de exposiciones de intensidad más baja, pero crónicas, o sea, repetidas a lo largo del tiempo, por ejemplo, como un trabajador, pueden generar daños en células más importantes, como las células reproductivas, con el consecuente problemas de teratogénesis, es decir, de malformaciones en la descendencia, o incluso en el desarrollo de cáncer, ¿no? A través del daño sobre el ADN, que si es repetido, los mecanismos de reparación no pueden actuar y se genera. En el caso de la radiación beta, vimos que son electrones o positrones, son partículas más bien pequeñas en masa, pero que tienen una penetración más importante, no tanto como la gamma, más importante que, por ejemplo, la radiación alfa o los neutrones, ¿sí? Así que, bueno, también se necesitan medidas de protección no tan intensas como para la gamma. En el caso de las partículas alfa, son las partículas menos problemáticas, a pesar de que uno entendería de que son más másicas, serían más dañinas. La cuestión es que esas partículas tienen un alcance muy corto, ¿sí? Unos pocos centímetros, porque enseguida ese núcleo, que son 2 protones y 2 neutrones, ionizan el aire, absorben electrones, o sea,
incorporan electrones y se terminan transformando en átomos de helio. El peligro más serio sería en el caso de una ingesta accidental o inhalación de algún alfa emisor. Muy bien, dentro de los diferentes procesos de estabilización, también pueden existir reacciones entre los nucleídos. Estamos hablando de reacciones entre núcleos, con lo cual tienen energías totalmente diferentes a los que nosotros conocemos como reacciones químicas, ¿sí? Una reacción muy de interés en lo que tiene que ver con la obtención de energía es la reacción de fisión. La reacción de fisión es la ruptura de un núcleo extremadamente grande en dos nucleídos hijos, dos núcleos más pequeños. Esa ruptura de ese núcleo grande en dos nucleídos hijos puede ser espontánea, es decir, cuando el núcleo espontáneamente se fisiona, esto no es natural, ocurre en isótopos artificiales muy grandes, creados en el laboratorio, o puede ser inducida. Inducida implica el bombardeo de ese núcleo con neutrones, es decir, yo tengo un núcleo muy grande y lo bombardeo con neutrones, ese neutrón se incorpora a este núcleo y ese núcleo colapsa al ser inestable. Por ejemplo, esto es típico en el bombardeo de uranio 235, el isótopo que se utiliza para la obtención de energía nuclear en los reactores. Cuando ese uranio 235 es bombardeado con un neutrón, acá vemos los dos procesos, se transforma en un núcleo inestable, el uranio 236. Ese núcleo inestable se fragmenta en dos nucleídos hijos y también emite neutrones. Acá vemos dos ejemplos de procesos, ¿no? En donde los nucleídos hijos son diferentes. En el primer caso, además, se emiten 3 neutrones, y en el segundo caso, además, se emiten 2 neutrones. Durante esta fragmentación se libera energía. La cuestión con esta reacción de fisión es que es autosostenible e incluso puede generar una reacción en cadena. Observen que el producto, uno de los productos de la fisión, son más neutrones. Y esos neutrones pueden impactar en otros uranios, que luego fragmentarse y generar más neutrones, que pueden impactar en otros uranios y generar más neutrones. Eso es lo que se conoce como reacción en cadena. Esto ocurre en los reactores y debe ser controlado para que no tengamos lo que se conoce como una bomba, una reacción descontrolada de fisión, ¿sí? Para eso se utilizan lo que se conoce como masas subcríticas, es decir, cantidades de uranio que no superan el umbral del poder controlar este proceso de fisión, que es lo que se requeriría, por ejemplo, si yo quiero una bomba. Si es una bomba, puedo usar masas superiores, ¿sí? A las subcríticas. En este caso, en los reactores se trabaja con masas pequeñas, con masas que no deberían generar una fisión descontrolada. Aún así, esto se va controlando, acá estaba el video, se va controlando mediante el siguiente procedimiento. A ver si lo podemos... no quiere. Fíjense cómo va aumentando el brillo en el reactor Cherenkov. No se llega a observar, pero traten de observarlo ustedes, que estas varillas, cuando bajan, hacen que el brillo disminuzca. Es decir, estas varillas, que son las varillas de control, logran mantener esta reacción para que no se descontrole y se modula. El objetivo de estas varillas es capturar neutrones. Si yo voy capturando neutrones, voy limitando la formación o el proceso de fisión selectivamente. Es como una especie de varilla de control. Si las bajo, si bajo más varillas, absorbo más neutrones, la reacción se frena. Si levanto las varillas, la reacción se propaga con mayor velocidad.
Muy bien, esto es lo que se hace en los reactores nucleares, es decir, tenemos un reactor en donde está el uranio y sus barras de control. Subiendo y bajando las barras de control, yo puedo ir promoviendo o frenando la reacción de fisión. Esa reacción de fisión libera energía que calienta agua. Esta agua está en un circuito cerrado y es agua con un alto porcentaje de agua pesada, es decir, tiene tritio, el hidrógeno 3, tiene deuterio, el hidrógeno 2, en vez del hidrógeno común. Esa agua tiene una mayor retención del calor. Esa agua caliente, a su vez, se utiliza para calentar agua común, generar vapor. Ese vapor, a través de una turbina, generará la electricidad. Obviamente ese vapor se condensa a partir de enfriarla y se vuelve al circuito de agua común. Esta segunda agua común, ¿sí?, que debe ser enfriada para volver a entrar al circuito, se suele enfriar con agua de cursos cercanos a los reactores nucleares. Es por eso que estos reactores nucleares suelen estar cercanos a cursos de agua, generando un tipo de contaminación que nosotros conocemos como contaminación térmica, porque se devuelve al curso de agua, si bien nunca tuvo en contacto con la radiación, se devuelve al curso de agua con algunos grados más, ¿sí? Igual, digamos que el mayor problema es la generación de residuos nucleares, que, bueno, por ahora no tienen un reuso, sino que se llevan a disposición final en grandes contenedores de concreto enterrados, a la espera que se desactive su radiación, es decir, que se decaiga naturalmente hasta que no generen un peligro a la gente, ¿no? Bien, en este caso, lo que se está tratando ahora para tratar de prevenir los diferentes accidentes que han ocurrido, ¿sí?, es no tratar de generar reactores nucleares tan grandes, sino de generar reactores nucleares más pequeños, con masas menores todavía de combustible nuclear, que sean capaces de llevar energía no en grandes cantidades, sino a pequeños pueblos o pequeñas ciudades, para evitar, la acumulación de tanta radiación en una misma producción. Bueno, cualquier duda que tienen, por supuesto, me pueden preguntar en el foro. Es un pantallazo, ¿sí? Es un resumen de que, como verán, los procesos físico-químicos se encuentran en un montón de obtenciones de recursos, en obtención de energía, en el medio natural.